Estamos aquí de nueva cuenta en Región Informa y como le había anticipado antes del corte, tenemos visita en el estudio. Está con nosotros el día de hoy en entrevista Marta Carolina Sánchez Pérez. Ella es coordinadora de las especializaciones de género en educación y educación integral de la sexualidad en el UPN. Bueno, y hoy está con nosotros para hacernos esta invitación. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias justamente hoy, el día de la radio y también del condón que decíamos ahorita. Y bueno, pues la intención es venir a invitarlos a estas dos especializaciones que estamos a punto de arrancar. Estas especializaciones son viernes y sábado, entonces pues gracias por la invitación para venir a platicarles a toda tu audiencia acerca de estos dos programas de posgrado. Que antes de iniciar con esto, Marta, que platicábamos sobre cómo evolucionó el UPN, porque era antes dirigido solo a maestros, pero platícanos así brevemente cómo se ha abierto a otras actividades y a otro tipo de ofrecimientos. A otros perfiles, sí, empezó justamente para poder profesionalizar a los docentes, pero ya hace bastantes años que comenzó a tener una apertura mayor. Seguimos siendo obviamente enfocados a educación y nuestro lema sigue siendo educar para transformar, pero en ese educar para transformar también hacemos la invitación y tenemos la apertura a otras licenciaturas afines, en este caso en este posgrado, porque además en la UPN tenemos la licenciatura en psicología educativa, tenemos la licenciatura en pedagogía, que hace más de 10 años no las teníamos, son prácticamente nuevas, pero también tenemos posgrados, tenemos las maestrías y tenemos estas dos especializaciones. Ambas tienen un perfil o pueden acceder a perfiles comunes, obviamente también relacionados con educación, pero también licenciaturas en Derecho, Enfermería, Medicina, comunicólogos, psicólogos, todos los que realmente estén orientados o que en su trabajo estén orientados a la parte de educación, por ejemplo, en el caso de educación integral de la sexualidad, son bienvenidos y bienvenidas, y en el caso de género también, porque además tiene el enfoque o la intención de promover educadores al exterior en la sociedad, entonces por eso también busca que sean perfiles diversos que puedan enriquecer el conocimiento en relación a políticas públicas, en relación justamente al género y su impacto en la educación, no solamente en la formal, no solo en la escuela, sino que la educación es en muchas formas, de muchas maneras, incluso en los medios de comunicación, es muy importante. Entonces por eso también tenemos, por ejemplo, comunicólogos dentro de nuestros académicos, dentro de nuestro grupo de docentes, tenemos 2 comunicólogos y bueno, también obviamente dentro de los perfiles de los estudiantes que han estado en estas 4 ya, esta sería nuestra 4ª generación de especializaciones, ambas. Educación integral de la sexualidad y de género. Estos son 2 programas que en su gestión el maestro Carlos Gutiérrez trajo desde Ajusco, que es nuestra dirección principal académicamente hablando, y las trajo para que fueran presenciales y se impartieran en esta unidad Saltillo. Tengo que decir que además son especializaciones únicas en la región, nadie más las tienen una inscripción en el registro de profesiones, de tal forma que al concluir sus estudios, que son de 1 año, presentan un examen profesional con un trabajo recepcional que llevan a presentar frente a un jurado y dictamina, y una vez que se da positivo, que se aprueba, se da un diploma, pero un diploma con una inscripción, un registro de profesiones con fotografía, no como los diplomas de los diplomados, sino un diploma especial. Las especializaciones no otorgan títulos, sino diplomas con fotografía y el registro de profesiones, y entonces ya el estudiante con y con su acta de examen profesional puede hacer el trámite de su cédula, porque es una especialización. Entonces serían especialistas, tendrían una especialidad que es un posgrado en el mismo rango que las maestrías o el doctorado. En este mismo grado es requisito tener una licenciatura, y es una licenciatura fin. Tenemos la apertura que es una licenciatura fin. Puede ser docentes, pueden ser abogados, pueden ser trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeras y alguna otra licenciatura que por aquí se me pase, que pueda ser afín, y que sobre todo lo que buscamos es que su grupo de acción o su trabajo involucre o se relacione con cuestiones relacionadas con género y la educación, o con la educación integral de la sexualidad, que incluso puede ser para padres y madres de familia también. Excelente, Marta, y sobre todo me llama la atención el tema y la especialización, porque estamos en un momento en el país donde está inmerso este tema. Cómo los docentes, por ejemplo, hablando del caso educativo, llevar la sexualidad a las aulas, desde qué grados, desde qué años, a partir de qué edades, cómo. Entonces, eso es lo que nos va a brindar la oportunidad de saber cómo llegarle y cómo enfrentar también el tema
de las creencias o de las limitaciones que llegan a tener dentro de la familia sobre estos temas, Marta. Así es, y los riesgos que tenemos también, porque es una realidad, estamos tan intercomunicados que también nuestras infancias pues presentan muchos más riesgos que cuando nosotros fuimos infantes, ¿no? Entonces hay muchos mayores riesgos al acceso de información no creíble, no adecuada, no científicamente comprobada, que puede distorsionar en un momento delicado de su desarrollo. Entonces estas especializaciones tienen como objetivo, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad, crear o generar o formar educadores sexuales en todos los ámbitos que puedan tener y desarrollen las habilidades para educar desde las primeras infancias, desde la primera, segunda infancia, desde la educación básica, desde media superior hasta la vida adulta y la vejez. Entonces tiene ese objetivo de cómo justamente guiar y cómo llegar y cómo educar en este sentido, qué estrategias pedagógicas se desarrollan en cada etapa del desarrollo del ser humano, pero especialmente y con mayor énfasis en las infancias y juventudes. De hecho, 2 de las materias tienen ese título, una de ellas es sexualidad en las infancias y juventudes, otra de las materias, por ejemplo, tiene que ver con medios de comunicación, noviazgo y relaciones socioafectivas en las juventudes. Entonces, estas especializaciones, la de sexualidad cuenta con 5 materias, el primer semestre son seminarios, esto quiere decir que todo un semestre estaremos revisando la parte teórica, las perspectivas teóricas, los elementos más actuales de conformación de los diferentes conceptos, del desarrollo, obviamente de la sexualidad, de los solones, de las teorías, de todos los conceptos relacionados con el tema, y luego el segundo semestre son talleres. Esto quiere decir que todo el segundo semestre las y los estudiantes de la especialización estarán desarrollando ferias, talleres y muchas otras formas tanto didácticas como de intervención en diferentes comunidades para poder llevar a cabo esta educación integral de la sexualidad. Y como decías hace un momento, en este momento del país en el que estas nuevas reformas educativas también marcan muy puntualmente la incorporación de los temas de género y de sexualidad desde la primaria hasta universidad, bueno, es una muy buena oportunidad esta especialización para el desarrollo de las habilidades pertinentes y necesarias para hacer esos cambios. Ahora, Marta, desconozco cómo están los planes de estudio actuales justamente empatados con las reformas, pero antes en las normales no existía este tipo de formación, se dejaba solo a la matemática, al español, y esto viene de alguna manera como a cubrir estas necesidades. Sí, porque no está inmerso todavía, sigue siendo algo que se adolece de pronto en los programas de la preparación de las y los docentes, es algo que está por ahí, pero no se tiene toda la información y entonces muchas de las y los docentes se enfrentan el reto, porque además el tema de sexualidad genera resistencia por sí misma y educar en sexualidad implica el riesgo, implica el reto de manejar tu propia sexualidad con tus propias ideas, tabús, temores, cosas desconocidas, pero luego además replicarlo o enseñarle a alguien más o guiarlo es una tarea compleja que requiere mucha información y a veces tenemos ya tanta información en los medios que luego ya no se sabe distinguir qué está bien, qué está mal, qué sí es correcto, qué no es correcto. Por eso la invitación a la especialización en donde un grupo de especialistas, todos académicos que hemos estado trabajando y que cada uno de nosotros tenemos el perfil específico para la materia que vamos a impartir. Entonces hemos estado trabajando durante ya 3 generaciones egresadas, esta será nuestra 4ª generación, en hacer ese apoyo, en colaborar en esa formación para que seamos más las y los especialistas en estos temas, que podamos modificar las situaciones que tenemos en el entorno, porque sabemos justamente que todas esas expresiones de violencias, todas las violencias de género, pues detrás de ellas hay una enorme vertiz de ignorancia, de preceptos erróneos, de incomprensión de muchos elementos y bueno, pues la intención de la especialización y de generar cada vez más especialistas es poder contribuir a esa atención necesaria en nuestra sociedad. Ahora, Marta, hablas de esta resistencia que sí vemos muy natural en el país entero. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la sociedad y padres de familia tenemos que entender que estos temas se tienen que aplicar en las escuelas? ¿Y cuál es la edad adecuada? ¿Cómo entender esto como sociedad? Bueno, la edad adecuada es desde el inicio, porque es que realmente siempre estamos educando en sexualidad. El asunto es la información que proveemos, porque desde que
la mujer está embarazada, la madre está embarazada, ya quieren saber el sexo del niño, ya está inserto. No ha nacido el ser y ya está inserto en un concepto de género que ya tenemos sobre si es niña y es niño, y empezamos a comprar ropa de ciertos tonos y comprar colores y juguetes, y la fiesta de bienvenida es todo un ritual también que tiene que ver con la sexualidad. Entonces todo el tiempo estamos educando en sexualidad. El asunto es que si no hemos revisado los preceptos, los conceptos, las ideas propias, y solo replicamos y repetimos lo que nos llegó, pues obviamente nos vamos a enfrentar a un mundo realmente no completo, muy parcializado, que incluso puede contener errores importantes de información, porque las y los que somos adultos en este momento, pues somos de una generación en la que más o menos empezaba a hablar de sexualidad, pero nuestros padres venían de otra época en la que no se hablaban de sexualidad, y antes de ellos era algo todavía peor, que no se decía, que no se hablaba abiertamente de temas tan básicos como menstruación, como embarazo, como condón, etcétera, que no se decía en los medios. La palabra condón se tenía que eliminar, y demás, se vetaba, exacto. Entonces sí ha sido un acelere en cuanto a a lo mejor apertura a hablar de algunos temas, pero insisto, yo creo que en este momento lo más complicado es que hay tanta información que a veces es difícil saber exactamente cuál es la más verídica, por dónde empezar. Esa es una duda muy común de, bueno, ¿desde qué edad se debe de hablar? Se debe hablar desde el inicio, pero no en todas las etapas se habla igual. Okay. No todos los temas correcta. Son. Exacto, hay que saber y hay que tener bases sobre la pedagogía, por ejemplo, de las infancias, de cada una de las etapas, además tener la información del desarrollo en cada una de las etapas del sujeto. No es lo mismo la capacidad de comprensión y de elaboración de una niña o de un niño de 3 años a un jovencito de 10, 11 años. Entonces, toda esa información obviamente es parte de la preparación en las especialidades para poder abordar el momento, la edad, la etapa de desarrollo de la mejor manera, incluyendo a las personas con discapacidad, que es un tema también y una unidad importante también en nuestra especialización, para poder revisar esos conceptos y las ideas que tenemos incluso sobre la sexualidad de personas en alguna condición. Perfecto. Marta, ¿dónde pueden tener más información respecto a estas especializaciones? Directamente en la Universidad Pedagógica Nacional tenemos un número telefónico que es 844-412-0721, extensión 111, y en un correo electrónico que directamente manejo yo, que es doctoradoupnsaltillo@gmail.com, todo con minúsculas. Ese directamente lo atiendo yo para cualquier duda o cualquier cuestión que tengan. Las especializaciones son fines de semana, viernes y sábado por la tarde, el sábado por la mañana. Género tiene solamente 4 materias por semestre y sexualidad 5 materias por semestre, y bueno, pues los estamos esperando. ¿Cuándo inicia? Sexualidad inicia este próximo viernes, y género en educación el 1 de marzo. Perfecto, bueno, pues ahí tiene usted. Muchísimas gracias, Marta, por esta información muy interesante. Gracias a ti. Bueno, Marta Carolina Sánchez Pérez, coordinadora de las especializaciones de género en educación y educación integral de la sexualidad en UPN. Nosotros tenemos que irnos al corte, auditorio, pero seguimos con más noticias aquí en Región Informa.